Bienvenidos a la parte 12 de libros históricos. En este video podemos ver algunas diferencias entre los reinados de David, de Saúl, de David y de Salomón, y ciertos paralelismos o temas importantes de los libros que vendrán posteriormente en nuestro estudio. En este mapa que veremos a continuación, podemos observar los reinos de estos tres reyes. Tal vez con un color más rosado podemos encontrar el reino de Saúl, que abarcaba al norte de Dan y al sur de Beerseba. Dentro del reino de Saúl se encontraba Hebrón, Belén, Jerusalén. Más adelante, con color un poco más azul, morado, podemos ver el espacio que ocupaba el reinado de David. Prácticamente se duplicó en territorio. Muy al sur de Damasco muy al norte de Damasco hasta el sur de Edom, en Eslón-Geber. Desde ahí, desde este espacio tan grande, David reinó a las diferentes tribus de Israel. Ahí podemos ver justamente algunos lugares muy históricos como Rabá, Jerusalén, Cades Bernea, Hebrón, Ramón de Galat. Fueron lugares históricos en los cuales en cierto momento David también tuvo una influencia histórica. Finalmente, con color naranja, podemos ver el espacio del reinado de Salomón. Salomón creció mucho más en territorio, muy al norte de Tibshá, cerca con el río Éufrates, hasta el sur de Edom. El mismo punto fronterizo del de su padre David, al sur. También podemos ver que tenía frontera con los fenicios, con Sidón, con Tiro. ¿Y por qué no decirlo así con los filisteos también, que estaban distribuidos en la famosa franja de Gaza? Estos son los espacios del reino de estos tres reyes. Vamos a hacer un repaso general hasta el momento del contexto histórico de los libros que hemos estudiado. Como hemos dicho, Josué básicamente nos relata la conquista de Canaán. Esto duró aproximadamente 25 años. Los jueces, que son tal vez la expresión antes de la monarquía, tuvo un tiempo de duración de 325 años. La presencia de hombres como Elí, Samuel, Saúl y David, descritas en los primeros y segundos libros de Samuel, tuvo una influencia en espacio de tiempo de 140 años. Los reyes y crónicas tuvieron un espacio de 385 años, desde el 971 hasta el 586 a.C. En estos libros vamos a encontrar los últimos días de David y el reinado de Salomón. La división del reino de Israel entre norte y sur fue tal vez lo que marcó la historia de este pueblo. También podemos encontrar la decadencia moral del pueblo de Israel y el exilio al que fue sometido a causa de su idolatría.
No hay duda alguna, mis hermanos, que la historia a veces se repite. Y como alguien decía, un pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla. No sabemos si estas historias eran relatadas, si eran contadas con cuidado, pero de alguna manera el pueblo de Israel empezó a subestimar la palabra de Dios. El tema central de Reyes y de Crónicas son relatos que marcaron pautas esenciales en la historia. Por ejemplo, el libro de Primera de Reyes, nos relata la historia del reino unido bajo Salomón y del reino dividido hasta Acab y Josafat. Mientras que Segunda de Reyes nos relata la historia del reino dividido desde la muerte de Acab y Josafat hasta la cautividad de Judá. El libro de Segunda de Crónicas nos relata la historia de Judá desde el reino de Salomón hasta el decreto de Ciro. Cuán interesante es notar estos detalles, hermanos, porque nos van a ayudar a nuevamente ubicarnos en la historia. Salomón había luchado para que el reino no se dividiera, pero los constantes errores, los constantes decaídas, por decirlo así, o recaídas del pueblo de Israel, fueron finalmente su propia autodestrucción. Hombres tan terribles como Acab y su esposa Jezabel fueron también causantes de la ruina del pueblo de Israel. La historia de Judá, desde Salomón hasta el decreto de Ciro, en los que aparecerán actores como Esdras y Nehemías, son un espacio de tiempo de enseñanzas trágicas debido a la idolatría. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que aunque tengamos buenos reyes, buenos políticos humanos, ninguno de ellos se compara a la magnífica teocracia divina. No hay duda que los hombres fallaron. Hombres tan importantes, tan temerosos como David y Salomón cometieron errores. Y esos errores tuvieron que pagarse muy caro. Que Dios nos ayude a poder recepcionar esta historia y a poderla asimilar como una advertencia. Que Dios nos ayude a recapacitar cuando leamos estas historias y podamos entenderlas paso a paso del por qué no debemos replicar estas mismas por el bien nuestro. Que Dios nos ayude.